que los fuegos están bajando de intensidad, por lo menos. No sé si alguien más quiere comentar algo. ¿Mm? Camila, ¿cómo estás? Antes de que Adriana empiece a preguntar. Quiero saber cómo estás, Camila, que trabajaste el otro día. Bene, bene. Ok. Grazie. Era muy bonita la foto, Paqui, que mandaste. ¿Mm? Sí. Y luego la hice sin permiso, la envié sin permiso y luego digo, ay madre, espero no haber cometido ninguna molestia. Y me alegro que me digas que estaba todo justo. Sí. No mandar sin permiso hacia afuera, ¿no? No, Facebook. hacia afuera no. Pero ni incluso, Acá en el grupo. Bien. incluso para vosotros, ¿no? Porque le podía haber dicho a ellos si querían, ¿no? Pero bueno, Fernán me dijo que le había gustado también, o sea que gracias. Está bien. No, estuvo muy bueno. Bueno, Fernán y Marcia, ¿cómo se sintieron después del trabajo? Que fue Muy lindo, corto. fue muy lindo. Ajá. Fue muy lindo trabajar con Camila también. Bien. ¿Y Willy y Ada? ¿Willy? Bueno, llovió. Ya es una buena señal. Pero ¿tienes algo para decir? El micrófono. Micrófono. Recuerden, Chicos, alt el micrófono. audio. Si apretan la Ya espaciadora. lo voy a aprender, Claudio, ya lo voy a aprender. Ya. No, es Tenme fácil. paciencia, tenme paciencia. Fue muy lindo, Mónica, lo del otro día. Fue una buena experiencia y para pensarla también teóricamente, digamos. Okay. Me resultó interesante hacer una reflexión desde ese lugar también, para mí, digamos. Fue una linda experiencia, sí. Bueno. ¿Ada está? No. Bien. Bueno, Adriana, a ver las preguntas que ya lo dijiste. Adriana Rica empezó por las preguntas. Parece que la otra Adriana también tiene preguntas. No sé la tercera. No sé cómo las voy a diferenciar, ¿eh? Adriana. Mestre, a ver. Estuve tomando notas el otro día y cuando las vuelvo a leer se me confunden cosas. Me gustaría, todos, ¿eh? Sí, ya sé. Me gustaría, si fuera posible, no sé si en esta clase o en la que corresponda, entender un poco más entendí que el yo se estructura desde los roles, pero me gustaría entender un poco más la secuencia de esos roles. Y me parece importante antes volver un poquito al concepto de matriz, a la calidad de matrices, no calidades, las diferentes matrices. Porque por ahí a veces se piensa que los que somos psicólogos tenemos más acceso a la información. Yo me tengo que sacar otros marcos referenciales para poder zambullirme en y me cuesta un montón. ¿No? Sí. Tengo que sacarme lo anterior, las concepciones de salud y de sujeto y de psiquismo que tengo impregnadas de hace muchos años y para poder zambullirme en desde otro lugar. Sí, verdad. Cristina Moreira, ¿dónde estás? Ahí está. No sé por qué, me parece que me tengo que poner anteojos, porque no los veo hoy. Cristina, ¿por qué no le contás a Adriana? Porque vos siempre hablás de lo que te costó a vos eso. Micrófono. Yo siempre recuerdo el ejemplo que diste vos, Mónica, del tema matrices, que lo representaba muy claramente eran las famosas muñecas rusas. Hay una matriz cósmica de la cual venimos todos. Desde esa matriz cósmica nos proyectamos y venimos a este mundo en la matriz del cuerpo materno y empezamos a desarrollarnos. Ingresamos a una matriz familiar. Luego
con un montón de procesos, entramos a otra matriz que es la social. Es toda la evolución que fácilmente podemos ver en cualquier proceso. Yo les mandé por correo el artículo de la doctora Giorgiuti, que habla sobre matrices. Y pensé que las preguntas hoy iban a ser relacionadas con eso, y ella hace una reflexión. Y es muy interesante, no sé si tuvieron tiempo de leerlo. Un poquito. Sí. No. Bien, pero además de las matrices... Y la matriz genética... Ahí, Oh, perdón. ahí voy. No, quería además preguntarte, Cristina, porque Adriana dice lo que le va a costar dejar de lado las otras maneras de pensar. Y vos siempre hablás de esto, por eso te lo preguntaba, ¿no? Y con el tiempo trabajando se complementan o se completan. O sea, yo no creo que haya que desechar ningún conocimiento, sino completarlo. No reniego de lo aprendido, al contrario. Al contrario. Bueno, Adriana, en ese sentido... Permiso, ¿no? Reflexionando sobre el asunto de fumar, el otro día me preguntaba Roberto, no sé si está por ahí, y caí en la cuenta de cómo al respirar, lo primero que hacemos cuando entramos, lo primero que hacemos para vivir es tomar aire, respirar, inspirar. De algún modo ponemos la tierra dentro de nosotros, y a mí, yo eso siempre lo he conectado con la matriz planetaria. Parte de la tierra pasa dentro de nosotros, puesto que el aire es parte de la atmósfera, como parte de la tierra, de nuestro planeta. Y después de recorrer nuestro organismo, vuelve fuera y lo compartimos con todos los seres que habitan la tierra. Todos toman el mismo aire y todos respiran el mismo aire. Toman de ahí y aportan ahí. De algún modo, nosotros somos también la tierra cuando estamos respirando, ¿no? Eso lo conecté con la matriz planetaria. Entramos ahí, ¿no? No sé si es correcto lo que estoy diciendo, ¿no? Pero absolutamente, pero te quedas en realidad un poquito corta en la medida que la atmósfera no tiene límite. Ajá, bueno. Y entonces, además de la matriz planetaria, nuestro aire, nuestro respirar, en realidad llega al cosmos, a la matriz cósmica en general. Sí. Sin ninguna duda, respirar nos incluye en la matriz planetaria. Esto es así, por definición nomás, porque es así, respiramos el aire de la atmósfera, es cierto. Adriana, yo te quería decir algo que es una anécdota para mí, pero yo le pregunté a Moreno, ¿por qué me eligió para darme la beca? ¿Se acuerdan que yo fui muy jovencita, no? No tanto, pero sí, bastante jovencita. Y él me contestó, porque no tenías ninguna formación psicológica. Entonces vas a aprender este modelo desde, desde la inocencia, digamos así, ideológica o intelectual. Porque yo era pediatra, pero yo no era psicoanalista, ni tenía formación como psiquiatra todavía, o poca formación como psiquiatra. Entonces no me costó eso que vos decís. Ahora, yo a los que son psicólogos me parece que es importante saber que tienen que renunciar un poquito a un modo de pensar para aprender el otro, y después los complementarán, pero esto es algo que tiene peso, como vos dijiste, Adriana, me parece que tiene su peso. Bueno, te contestaron los de las matrices, pero no sé si te alcanzó. ¿Alguien más quiere agregar algo? Sí. Yo quería decir algo más, ¿puedo? Un cachito más. Sí, sí, te falta lo del yo hice con vos, Mónica. No es eso lo que quería decir. Lo que quería decir es que yo hice con vos hace muchos años atrás. Sí. Hace tanto, formación en
psicodrama, y yo siento y creo que yo ahí entré al psicodrama jugando más las escenas, los roles, las técnicas, pero que ahora me estoy encontrando con los fundamentos más profundos de Moreno, y que me parece un viaje interesante. Sí. No importa que tenga que correr, porque después se va a integrar. Lo que digo es que por ahí hay una idea previa de que si somos psicólogos vamos a entender más fácil, y no es necesariamente así. No, es verdad, es verdad. Es verdad. Sí, en realidad nosotros tratamos de dar este fundamento filosófico, este fundamento de pensamiento de Moreno, porque me parece que a esta altura es muy importante reconocerlo a Moreno como un pensador de una dimensión realmente muy importante, ¿no? Y vamos a ir haciendo la práctica también. Pero es verdad, como vos decís, había una época en la que trabajábamos mucho menos lo teórico y más directamente lo práctico. También es verdad que el Zoom por ahí nos obliga más a dar más teoría, lo mejor, ¿eh? No sé, no estoy segura, no lo sé, pero un poquito es así. Bueno, tu segunda pregunta tenía que ver con el yo. ¿Qué? ¿Sí? ¿Quién dijo algo? Que siga la compañera, pensé que había terminado. ¿No? Sí, estoy. Gracias. Me falta, Adriana, contestarte lo de la estructuración del yo. Vamos a hablar un poquito de eso y vamos, en todo caso, si están de acuerdo equipo, trabajaremos sobre el doble y dónde lo apoyamos. Bien. ¿Quién me iba a preguntar algo? ¿Alguien iba a hablar? Yo, Mónica, Piti. Dale. Algo que me gusta mucho de esta formación, de estos encuentros, justamente la fundamentación, que es algo que yo planteé una vez cuando hablé con Claudio por teléfono, cuando me llamó también alguien del equipo. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, me parece fantástico porque en el poco recorrido, no sé si poco mucho, en todos estos años con el psicodrama, vi mucho eso, que era mucho la práctica y poca fundamentación teórica con un sustento. Si la tenían o no la tenían, no sé, pero no era algo que circulara. Y yo soy más sistemática y más de hacer las cosas con un sentido, no algo porque sí. Y algo quiero decirte y quiero felicitarlos. No sé, me imagino que ustedes con lo grosos que son, quizás se dieron cuenta, quizás no, o no cayeron a la cuenta, pero les cuento que conozco muchos grupos de psicodrama y todos están en la virtualidad, y ahora empecé a ver que están formando y están publicitando y están poniendo un poco lo que nosotros estamos haciendo, lo que ustedes nos están compartiendo, ¿no? Bien. Entonces creo que esto ha incentivado a otros que se pongan las pilas a hacer algo más en serio. Vi toda la argumentación, digamos, entonces dije, bueno, era hora que haya una revisión y una otra mirada del psicodrama. Y que no muchas gracias. En realidad, el gran desafío para nosotros este año fue que empezábamos la universidad, la facultad, empezaba el curso de la universidad y no podíamos ir. Entonces fuimos el primer curso que salió por Zoom en la Facultad de Psicología. Y empezamos en marzo, a principio de abril. Es decir, lo transformamos allí y inmediatamente. En realidad, para mí era un hobby. Ahora está Ana, que también es testigo de esto. Débora también, no sé si Adriana, no sé quién más. Pero en realidad nosotros empezamos haciendo psicodrama por internet con mensajes. Hace 20 y pico de años. Otro día les cuento un poco más la historia, no sé si ya se las conté. No. Empezamos con una especie de messenger que se llamaba Easy Mess, lío fácil. ¿Te acuerdas, Ana? Sí, totalmente. Y fue una de las primeras en compartirlo, porque Ana vivía en España, nosotros estábamos en la Argentina, y empezamos haciendo psicodrama por mensaje.
Y nos pasaban cosas muy increíbles, porque de repente se nos cambiaba la letra, por ejemplo, y no sabíamos por qué. Este Messenger lo había inventado Nicolás, mi hijo, otro de mis hijos, y estuvimos muchos años haciendo psicodrama así. No podíamos vernos porque no existía la tecnología. Podíamos llegar a ser pequeños grupitos. Y después, cuando apareció el Qué Messenger, lindo. lo dejamos, ¿no? Paula también lo compartiste, no sé si Cristina. Así que esta experiencia la teníamos y la transformamos, y el Zoom fue un regalo del universo en realidad. Yo creo que los psicodramatistas les damos más trabajo al Zoom de lo que se imaginó nunca en la vida. Bien. Claro. Willy, vos querías decir algo que tenía que ver con la experiencia y lo teórico. Quedó pendiente una pregunta de Cristina recién con respecto a si habíamos leído el texto de Giorgiuti, y que ella hacía referencia a que terminaba con una cita que es de Jacobo Moreno, de su libro Psicología de Grupo y de Psicodrama, donde dice que el hombre es algo más que un ente biológico, psicológico, social, cultural, y que es un ente cósmico. Esto me pareció interesante de marcarlo de ese texto, digamos, porque viene a relación a lo que la compañera preguntó con respecto a las distintas matrices, digamos, ¿no? Entonces, de ahí venimos todos y de ahí vamos todos. Sería, en definitiva, el concepto de espiral, en este caso, que hacías mención vos, Mónica, la clase pasada. No quise dejarlo pasar porque fue una pregunta de Cristina que quedó ahí en el aire y me pareció interesante el artículo, el informe, el trabajo monográfico de esta persona. Nada más que eso. Sí, ese artículo realmente es muy interesante porque ella es una de las primeras, la segunda genetista que presenta tesis sobre genética en la Argentina. Y prácticamente recién se empezaba a trabajar en esta línea en el mundo. Y justamente era psicodramatista, o hacía psicodrama. Y su definición de que la tele comienza ya a nivel celular, creo que corrobora lo que decía Moreno, pero está ahí, ¿no? ¿Algo más quieren comentar de esto? Porque cuando hablábamos de las matrices, Cris, la salteaste en un momento dado, ¿no? Está la planetaria que nombró Ana, y en realidad nos insertamos no solo al respirar, pero también nos insertamos en la matriz planetaria a través de la matriz genética. Claro. Porque la matriz genética es mucho más larga que nosotros mismos, ¿no? Que nuestra especie. Entonces nos insertaríamos allí, ¿no? Quiero hacer una pregunta, Mónica. Sí, yo te pregunté, pero todavía no estabas. ¿Cómo te sentías después del trabajo del otro día? Bueno, sí, entré un poquito tarde, me costó entrar. Sí. Bien, muy bien, muy bien. La verdad me sentí más que bien, muy terapéutico. Me resultó porque venía con un acelere que ni te cuento. Bien. Bueno. Yo te quiero hacer una pregunta. No, una pregunta. A ver, desde mí, la verdad que para mí es un reencuentro. Estoy encontrando muchísimas cosas en común con la psicología social. Esto mismo que dijiste, yo también soy de preguntarme por los sustentos teóricos, me gusta enrollarme, y cuando estudiaba psicología social y estudié psicodrama, era todo práctica, y me faltaba la conceptualización teórica, que ahora cerraste vos con lo que dijiste. Así que me alegro mucho de estar acá, porque es lo que quería, sí, y sé que yo también estoy dando clases por Zoom, y la verdad que aumenta el nivel teórico, que es impresionante todo lo que uno tiene que dar de teoría. Sí. También el nivel emocional, toma otra dimensión. Bueno, ahora cuando te oí hablar
Pero lo que te quería preguntar, Mónica, perdóname. Sí. Te quería hacer una pregunta muy breve, porque viste, como te digo que soy que quiero entender las cosas. Dale, haz una pregunta breve, dale. Soy de leer bastante, soy de comprar mucho libro y eso. Estoy terminando ya el otro que compré al principio del curso, pero el otro es todo práctica. Buenísimo, y un montón de cosas, pero me faltaba la teoría y compré este. No hay mucho de psicodrama. Te digo cómo se llama. Este es las bases de la psicoterapia. Sí, sí, muy bien. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se puede leer? Sí, sí, sí. Digo, hay los conceptos para leer que los vamos a trabajar juntos. Bueno, por eso, a lo mejor es... Ese libro. Ahí le podemos preguntar a Paula, que ese libro le gusta mucho, ¿no, Paula? Ah, bueno, bárbaro. Sí. Bárbaro, muchas gracias. No, al contrario. Pero me hiciste acordar al decir que te habías tranquilizado, que Willy empezó hoy hablando del agua. ¿Se acuerdan la fórmula del agua? H2O. 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 Una molécula de hidrógeno y 2 de oxígeno. ¿Cómo? Dos partículas de No, una de oxígeno y 2 de hidrógeno. 2 de hidrógeno. 2 de hidrógeno y una de oxígeno. Ahí está. Pero en realidad, en muchos lados se habla como de la molécula del agua como el símbolo del amor, ¿no? El símbolo del encuentro. Y es muy simbólica, claro, sí. Y de repente, justamente el otro día, ustedes lo que estaban necesitando es que se apagara un poco el fuego, Willy, porque la intensidad del fuego, ¿no? Me parece que fue un símbolo del trabajo que ustedes hicieron al estirar la mano. Y anteriormente los chicos habían Camila y Marcia y Fernán también habían hecho una estructura que tenía que ver con el planeta, porque era un árbol, y los retoños, ¿no? Entonces fuimos trabajando desde ese establecer vínculos, que en realidad el modelo de establecer vínculos en Moreno empieza en la matriz cósmica, en la estructura química, en la estructura del agua, en la estructura del helio, en este unirse de los átomos y las moléculas. De hecho, él habla del átomo social o del átomo familiar. Los vínculos los equipara a la estructura que en ese momento se manejaba en la ciencia, ¿no? Bueno, la pregunta de Adriana que quedó por ahí, que tiene que ver con la estructuración del yo, así después podemos hacer algún ejercicio. Cristina definió las matrices. ¿Se entendió esto de las matrices? Es verdad que ese ejemplo de las matriuscas es muy importante, porque es como que una va cubriendo a la otra y las matrices están constantemente en relación, ¿no? ¿Alguien tiene algún comentario para hacer sobre matrices? El otro día hablando ¿con quién? Con Fernán, me parece que decía que es un concepto muy complicado de entender el de matriz en Moreno. ¿Ha quedado más o menos claro? Paula aclaró el otro día que de lo que estamos hablando en este momento es de la evolución que hace el ser humano para Moreno, que es siempre en relación. Moreno, y nadie puede imaginar de otra manera al ser humano. Para Moreno, el hombre, la mujer, se estructura en vínculos. Adriana, desde el yo, se estructura a partir de la formación del cuerpo para Moreno. Hay una estructuración corporal que es simultánea con la estructuración psíquica.
Entonces, por eso es la importancia de los roles psicosomáticos, que fue la pregunta de Andrés del otro día y yo le dije que los íbamos a hablar más. Si ustedes toman el libro de Moreno, es el primero, el psicodrama, van a encontrar la definición del rol de respirador, pero van a encontrar esto en la definición de la matriz de identidad. Para Moreno, la matriz de identidad es la relación madre e hijo, ¿sí? Por ahí me repito, pero de todas maneras es como fundamental. Esta relación comienza en la panza de mamá. Como yo decía el otro día, el aire está compartido hasta que llegamos al momento del nacimiento, donde se estructura el primer rol psicosomático para Moreno, que es el rol de respirador, que como decía Ana, desde ese primer momento nos incluye en la matriz planetaria. Ese rol, que es el que se desarrolla en el momento del nacimiento, es el único rol que nace, que pasa de la indiferenciación a la diferenciación en poquísimo tiempo. Porque no tiene tiempo, si no, no se vive. Tiene que hacer ese cambio muy rápidamente. Podemos tomar otros roles, que son los roles que van a ir estructurando la vincularidad, como por ejemplo, que no lo nombra Moreno, el rol de contactador, el que toca, que empieza en realidad a hacer su diferenciación en el momento del parto. Porque si ustedes piensan, el bebé en el momento en el que está dentro de la panza de la madre, que está en el agua, no tiene el límite de su propio cuerpo, porque está envuelto en el líquido amniótico, no hay noción del límite corporal, de piel, ¿sí? Entonces, hola Sandra, la noción de límite corporal empieza en el momento del nacimiento. Por eso seguramente es diferente en el bebé que nace por cesárea del bebé que nace a través del canal de parto, que le permite estructurar su cuerpo en contacto con esa mamá y que va diferenciando su propio cuerpo. ¿Por qué es importante? Es porque yo creo que esta unión entre lo corporal y lo psíquico que hace Moreno es sumamente importante, porque nosotros, a medida que vamos desarrollando, voy a tomar solo el de contactador, ¿eh? Él toma el de ingeridor. ¿Cómo? A medida que vamos desarrollando estos roles, no vamos desarrollando solamente nuestro cuerpo, vamos desarrollando nuestra capacidad de relacionarnos con el otro. Y nos vamos a relacionar con el otro como el otro se relacione con nosotros en ese momento. Por eso es que es tan importante ese periodo de la vida. No es casual que los seres humanos tenemos tan largo periodo de dependencia de bebés, de chiquitos. Porque esa dependencia es lo que nos va a ir estructurando nuestro yo, nuestra personalidad, nuestra posibilidad de relacionarnos con el otro. Bien, cuando logramos el... Sí, Ana, ¿querías decir algo? Sí, que yo pensé cuando mis nietos, yo vi ecografías de cuando estaban en la panza y yo vi cómo se tocaban, se besaban, se tocaban, se daban patadas, pero realmente ahí había un contacto y pensé, tiene que aportar eso una experiencia diferente que cuando hay un niño solo. Porque son dos que están muy juntos porque el espacio es muy limitado. O sea, cuando hay un niño solo no hay un otro, pero cuando son gemelos hay un otro ahí adentro compartiendo el claustro, ¿no?
¿Sí? Y jugaban entre ellos. Pues, ¿Sí? Porque los vi en una ecografía, si no, no me lo hubiera imaginado nunca. Como uno le agarraba la cabeza al otro, con la boca le chupaba, no sé si chupar la cabeza, supongo que eso no, pero sí hacía con la boquita, así le cogía la cabeza. Seguramente, seguramente, si trabajaras en psicodrama, si ellos trabajaran en psicodrama, encontrarían experiencias que no sabrían ni siquiera de qué son, hasta encontrar que eran así. Les cuento una anécdota, ¿no? Una vez estábamos en Pirámides, fuimos a ver a las ballenas, bueno, algún día hablaremos de esto, pero yo creo que las ballenas trabajan con las neuronas espejos y mandan mensajes con los gestos. Pero estábamos en el barco y una chica vio un ojo, y cuando dramatizó la escena que había visto que le había dado la ballena, dice, toma el lugar de la ballena y le dice, ¿quién no te vio? ¿Quién no te vio? ¿Quién no te mira? Ella empezó trabajando, que no lo veía el marido, que esto, que el otro, hasta que dijo, no sabían que yo estaba en la panza de mamá, porque eran mellizas, y ella nació segunda. Y trabajó como toda la vida, tenía esa sensación de no haber sido vista, ¿no? Me hiciste acordar por lo que era melliza, pero estas sensaciones que tienen que ver con el periodo de la matriz indiferenciada son muy profundas y las podemos llegar a encontrar a través de la dramatización y del contacto, etc. No quiero asustar a los que no hacen psicología, porque en realidad esto que estamos hablando, a todos los que, por ejemplo, hasta los que son maestros, les sirve muchísimo, porque uno a veces no tiene en cuenta por qué a los chicos les cuesta tocarse, por ejemplo, o por qué pegan, o por qué tienen actitudes físicas que no entendemos, y muchas veces tienen nada más que ver con esta evolución. Bueno, del periodo, entonces, sí. ¿Ana? ¿Puedo hacer un aporte? No, Dale. también, no porque con respecto a esto, me estaba preguntando, mi nieto también, el más chiquito, en la ecografía salía chupándose el pulgar. Quiere decir que hay una necesidad de contacto ya desde el útero. Claro. Costó horrores que dejara de chuparse el pulgar. Se chupó el pulgar hasta que terminó jardín, más o menos. Bueno, ya no. Pero ya, fíjense ya lo que están trayendo en realidad, es maravilloso. ¿Por qué? Porque Moreno habla de la matriz materna, pero en la época en que Moreno habla de esto, ni había ecografías, ni nadie hacía oír a los bebés Mozart para que estuvieran en un ambiente maravilloso, ni nada que se le pareciera. Y él ya habla de la matriz materna. Y ahora, así como de la matriz genética, habla sin que en aquel momento tuviera él ningún dato, nosotros tenemos muchísimos datos que realmente podemos usar también en el psicodrama. Por eso les mandamos los artículos que les mandamos, ¿sí? Bueno, Mónica, una pregunta. No vamos a salir de la indiferenciación, chicas. Yo quiero llegar por lo menos a la segunda etapa. ¿Quién me decía, Sandra? Una pregunta quería hacer yo. Sí, en realidad, yo no vengo de la psicología, entonces la pregunta es, está bien, yo escucho mucho esto de la parte de la matriz materna, de antes de que nazca el bebé, y como de algún modo aparece esta casi determinación. Entonces yo me pregunto, ¿el psicodrama aporta también a esta cuestión de montones de chicos
que son justamente con los que yo trabajo, que no han sido amados y que han tenido relaciones terribles durante el proceso con esta matriz materna, y que no siempre la matriz materna ha sido una cuestión positiva, ni con Mozart, ni nada. O sea, es una instrumentación, la del psicodrama, que me permite como herramienta abordar estas personas que han vivido mucho sufrimiento en estas etapas. Absolutamente, por eso es que les estoy dando cuál sería la evolución óptima, qué sé yo. Ninguno de nosotros la tuvo tampoco, no nos hagamos ninguna ilusión, pero, ¿por qué no? Pero justamente nos permite darnos cuenta de la importancia que ha tenido eso que ha pasado anteriormente. Por ejemplo, con los chicos adoptados de repente, que llevan en ellos toda esta historia muy dolorosa, sin que nadie la termine de reconocer, o a veces reconociéndola, ¿no es cierto? Entonces es realmente importante, pero fíjate que lo importante de esto es que esto que yo creo que se los decía el otro día, empieza el canal del parto, empieza a mostrarnos nuestra diferencia, ¿no? Al tocar nuestro cuerpo. Pero en realidad, el hecho de que Moreno tome el momento del nacimiento como un acto creador por excelencia, que se los dije el primer día, creo, es sumamente importante porque es el que nos permite pensar que cada vez que enfrentamos una situación nueva, nosotros tenemos todos los recursos para poder enfrentar esa situación nueva y crear una nueva circunstancia. Con lo cual, esos chicos, a través del arte a lo mejor, pueden crear una nueva vida. Pero para eso tenemos que saber cómo hacemos para sanar la vida esa de sufrimiento. ¿Qué hay en esa vida que les permita llegar a sanarla? ¿No? Y a veces lo vamos a encontrar a lo mejor en el arte, en este continuo, esta continua concepción de que la vida es una constante creación, que está alimentada por la espontaneidad, pero que es una constante creación, un constante cambio. Bueno, entonces después del nacimiento, tardamos un tiempo bastante largo los humanos en darnos cuenta que nos diferenciamos de mamá. Para nosotros, en un comienzo, que ahí aparece estos términos que son tan discutidos por ahí en psicodrama y que se entienden poco. Ahora les digo cuáles. Tardamos un tiempo en darnos cuenta que nos diferenciamos del otro, ¿sí? Y acá es muy fundamental ese otro para permitirnos diferenciarnos. Es el otro el que nos tiene que ir lentamente enseñando a diferenciarnos. Si no nos ayuda a diferenciarnos, nos va a costar más trabajo, ¿no? Entonces, la primera etapa, Moreno la llama etapa total indiferenciada, donde para el bebé, mamá y él son la misma cosa. Es importante que para mamá no sea la misma cosa. Por eso, cuando mamá no tiene la noción de que el bebé no es ella, que esto lo vemos muchas veces, por lo menos en pedacitos de las personalidades, cuando no tiene esa noción, le cuesta mucho más al bebé diferenciarse, ¿sí? En esta etapa total indiferenciada es fundamental entonces el rol de mamá. ¿Por qué lo insisto esto? Lo insisto porque en este rol se basa el rol de yo auxiliar del psicodrama. Ana y Willy, y Fernán, Marcia y Camila, lo que hicieron el otro día, que fue tomar el rol del otro
y asumir el rol del otro, entender la necesidad del otro, ese rol de yo auxiliar, ese es el rol que juega mamá en los principios del... el rol de mamá, puede ser papá en un momento dado, no estoy diciendo que tiene que ser necesariamente solamente mamá, pero el rol de mamá es el rol que interpreta la necesidad del otro, del bebé, y por ejemplo dice quiere comer, o en vez de decir que déjalo dormir, o cuidado porque está llorando porque le duele algo. Es decir, que mamá pone palabras a las necesidades físicas, fisiológicas del bebé. En ese rol es donde basa Moreno el rol de yo auxiliar. Poder percibir la necesidad y lo que le está pasando al otro. La técnica del doble. Exactamente. ¿No? ¿Querés contar algo de eso, Paula? No, que en realidad es cuando el bebé es bebé y no puede decir lo que siente, es la mamá la que traduce ese llanto, ¿no? La que pone en palabras esta necesidad del bebé. Y en realidad la técnica del doble, por lo menos como la usamos, como hemos aprendido de Mónica, la utilizamos cuando el protagonista no puede poner en palabras lo que está sintiendo, lo que le está pasando. Entonces hay un yo auxiliar que puede ponerse en ese rol de yo auxiliar, copiando la misma postura, identificándose con ese protagonista, es el que puede poner en palabras lo que le está pasando al protagonista por dentro, ¿no? Y el protagonista es el que dice, sí, corrobora eso o no. Pero es ese rol de mamá que decía Mónica, ¿no? Es ese rol de poner en palabras una necesidad. Que en realidad, y en acciones. en un momento dado no doble el yo auxiliar, tiene necesariamente que hacer ese trabajo para entender lo que el protagonista está diciendo. Muchas veces, vieron que ustedes mismos acá ha pasado, que tengo que repetir las palabras que dijo el protagonista, o no las tengo que repetir, o tengo que inventar. Es decir, hay que repetir las palabras dentro de lo posible, pero sobre todo entender desde la profundidad lo que le está pasando al protagonista. Cuando yo tomo el rol del otro, en realidad, aunque no esté doblando, técnicamente doblando, tengo que poder permitirme a mí mismo doblar interiormente a ese protagonista para expresar lo que le está pasando. ¿Sí? Entonces, toda la técnica, esto que hablaba, les decía Piti recién, o Ana, toda la técnica del psicodrama está basada en la teoría que sustenta esa técnica. Mónica. A ver, Lucía. Sí, yo quería hacer una pregunta. Cuando estás hablando de que nosotros somos creadores, ¿será que por eso Moreno no interpreta? Porque nosotros somos los creadores. Sí, ¿verdad? Sí. Es decir, no interpreta porque el único que puede interpretarse a sí mismo es uno mismo. Claro. Absolutamente. Sí. Gracias. Bien. Mónica, quería preguntar. Sí, dale, Sandra. Ahorita que hablabas de la matriz, me llamó mucho la atención porque he visto 2 casos donde son gemelos, pero uno de ellos a los 3 meses se absorbió y nació el otro bebé, pero nació y no habla. Y ahorita estoy viendo el caso de otra persona que ya va en el 5º mes y también empezó con 2 bebés, pero el otro se absorbió y el bebé que está ahorita en gestación, pero está muy grande. ¿Qué es lo que pasa ahí? No te puedo decir lo que pasa porque no sé. No puedo, si no interpretaría, no lo sé. Pero sí sé que de alguna manera esa mamá, tomo el primer caso, nada más. Por ahí alguno me va a agregar algo, pero esa mamá
sabe lo que pasó y está viviendo un duelo muy importante, que es el mismo que está viviendo su bebé. Si seguimos lo que acaba de decir Ana, esos dos bebés vienen juntos, estaban en comunicación. A ese bebé se le muere su hermanito en la panza. Entonces, de alguna manera hay que elaborar ese duelo. No sé cómo, pero eso sería... ¿Sabes, Sandra, una cosa? Yo creo que Moreno no nos plantea que interpretemos nada, sino que veamos la realidad. ¿Qué pasó? ¿Por qué no habla este chiquito? ¿Qué le falta? No sé, pero evidentemente le falta el otro gemelo, porque se murió. Sí. ¿Sí? No. Débora, ¿querés decir algo? No, yo quiero recordar una cosa, si vos te acordás, hacés memoria. Una vez yo trabajaba con un muchacho con discapacidad, porque es una cosa... Yo trabajaba con un muchacho con discapacidad, y el muchacho me regala para, como era para Semana Santa, me hace dos dibujos, ¿no? Un dibujo donde eran como dos muñequitos, ¿no? Como eran eran dos muñecos, y te lo llevé el dibujo en un círculo. Y vos me dijiste, investigá porque este chico tiene un gemelo. Me dijiste, ¿te acuerdas? Investigalo. Entonces yo fui, pero dije, voy a investigarlo. Entonces me llevé una ayuda auxiliar, sencillamente. No hice nada, empezamos a trabajar, usé una ayuda auxiliar, y en un momento le pido que cambie de rol, y él empieza a hablar, y me empieza a hablar, y digo, ¿quién sos? Y me dice, soy su hermano, fallecido, ¿no? Y fue un relato, fue muy fuerte, no voy a entrar en detalle, pero vos lo viste en un dibujo. Él ni la mamá, en esa época no existían ecografías, con lo cual no había seguramente registro de eso, y el muchacho lo coloca en un dibujo, que vos lo detectaste, y lo trabajamos en psicodrama. El chico pudo jugar el rol de su hermano, pudo despedir a su hermano, y hubo algunos cambios y evolución muy importante en este chico a pesar de su discapacidad. Lo quería comentar porque fue muy impresionante y vos lo viste en un dibujo. Bueno, ahí me mataste, porque digo, no hay que interpretar, y ahí yo te dije, andá. No, vos me dijiste, no, espera, vos me dijiste, indagalo. Y además yo lo único que pedí fue tomar otro, o sea, lo hice caminar, en un momento le pedí un cambio de rol, no es que yo fui a buscar nada. Lo que me llamó la atención es que cuando yo le pido un momento un cambio de rol, él empieza a hablar como si fuera otra persona, le pregunto quién sos y me dice, soy su hermano. Sí, ¿no? Es decir, yo creo que ¿saben qué tenemos que hacer como psicodramatistas? Tener los ojos y los oídos abiertos. ¿A qué se nos presenta? No, va a estar todo, y nosotros lo vamos a ir viendo, y si estamos, si somos psicólogos o lo que seamos, lo vamos a ir encontrando. Es más, yo siento mucho que en general tengo muy poquitos médicos aquí, de vez en cuando alguno aparece, porque en realidad el cuerpo habla y hace diagnóstico de una manera increíble. Es decir, lo único que tenemos que hacer es mirar, observar, abrir los ojos y abrir los oídos. Y ahí vamos a poder trabajar. Bueno, voy a la segunda etapa de la matriz de identidad, que es la matriz... Antes de que te vayas del yo auxiliar, ¿puedo porque estoy, viste, como dice Pichón, dice que aprendemos en contra de lo que sabemos, así que yo estoy corriendo muebles. Pero hablas del yo auxiliar. En danza, movimiento, terapia, por ejemplo, la técnica primordial de danza, movimiento, terapia es el espejamiento. Claro. Y esto Marian Chase lo descubre, lo empieza a implementar con pacientes muy graves de la posguerra, que vienen de la guerra y no hablan, están catatónicos. Mira, y Ana, entonces... Yo creo que vamos a encontrar, a medida que vayamos hablando, vamos a encontrar relaciones con miles de teorías y miles de cosas que se hacen. Por eso yo, es como que le dije a Sandra el otro día, sí, Bowlby tiene que ver, pero esperen, vamos viendo lo que dice Moreno y lo que dice la base del psicodrama, y después cada uno le aumenta lo que quiere. Esto que decís de danzaterapia es fundamental. Y Moreno hablaba de danzaterapia en su momento, ¿no? Bueno, déjenme terminar la matriz esta, por favor. Con el otro, ¿no? ¿Eh? ¿Qué? Sí.
Bueno, ahora, digo, si qué habla importante alguno, es el uno con el otro. chicos, voy a decirles algo. Si habla alguno, hable alguno que no habló, porque hay varias personas en este grupo que no han hablado nunca. Entonces, piensen qué van a decir, pero digan, aunque sea una pavada. Total, todos decimos pavadas. Camilla, stai capendo un po' questo che stiamo parlando? O è molto difficile? No, è un po' difficile, ma l'avevo già studiato e quindi riesco a capire qualcosa, sì. Ok, va bene. Ok, la segunda etapa de la matriz de identidad es la matriz de identidad indiferenciada, no, diferenciada, donde nos damos cuenta que mamá es diferente de nosotros. En realidad, yo les decía que el rol es muy fácil definirlo en el rol de ingeridor porque lo define Moreno. Hasta ese momento, ¿por qué es indiferenciada? Porque el rol tiene una zona, Moreno lo llama así, una zona, que pertenece a dos cuerpos. Para funcionar, ese rol tiene el pecho y la boca. Esta zona no está en funcionamiento el rol mientras esa zona está dividida. Si está mamá por un lado, el bebé por el otro, el rol de ingeridor no funciona, no está funcionando en ese momento. Tampoco si es el contacto, es decir, la piel con la piel. Pero en el rol de ingeridor esto es muy claro, porque la zona pertenece a dos cuerpos, es una zona ampliada. En el momento en que el pecho y la boca se ponen en contacto, es decir, entran en foco, dice Moreno, en ese momento nace el rol, que está por el momento indiferenciado hasta que se puede descubrir que esta zona pertenece a dos cuerpos. Y esto que me sacia el hambre no lo manejo yo, sino que se va y viene. ¿Por qué esto es importante en el psicodrama? Porque prácticamente todo lo que hacemos le tenemos que encontrar la zona. Tenemos que, por eso, fíjense que es gracioso, pero yo siempre hago los paralelos con esas cosas. Si nosotros estamos trabajando en psicodrama, insistimos, pero ¿dónde estamos? ¿Cómo es el lugar donde está? ¿Qué está ocurriendo? ¿Es de día, es de noche? Hacemos distintas preguntas, que a veces parecen casi tontas. ¿Pero por qué? Porque estamos armando esa zona que nos va a permitir poner en funcionamiento los roles que necesitan ser puestos en funcionamiento en ese escenario, en el momento para el protagonista. ¿Sí? Entonces podemos pensar, con el Zoom es maravilloso. Fíjense, estamos todos, mirando a ver a dónde tengo que tocar esto o lo otro. ¿Qué ocurre? Hasta que no tocamos el clic, no logramos entrar, pero hasta que Claudio o el que sea no nos acepta, no nos ponemos en funcionamiento, ¿sí? Es decir, son como cosas tan simples, pero que en realidad es en donde se basa el psicodrama. Nos ponemos en funcionamiento ¿en qué momento? En el momento en que estamos todos juntos aquí adentro, en ese momento este rol de, pongamos entre comillas, profesores de psicodrama y estudiantes de psicodrama, que en realidad se puede invertir y decir profesores de vida y estudiantes de vida, en realidad se pone en movimiento en el momento en que abrimos el Zoom. Es un ejemplo maravilloso en realidad. Bien, y ¿qué tenemos que hacer después? Fíjense el trabajo que nos ha dado diferenciarnos. Yo no sé todavía cómo les resulta a ustedes, pero yo ya les estoy conociendo la voz, por eso espero que hablen. Porque si hablan, inmediatamente sé quién está hablando.
pero hay algunos que no le conozco la voz, entonces no puedo diferenciarlo. Y, por ejemplo, Virginia, te conozco poco la voz, o a Wendy, te conozco poco la voz, a Lucía la conozco, a Rocío también le conozco la voz, a pesar de que no habla tanto, pero Virginia, por ejemplo, ¿no tienes una pregunta para hacer? O Wendy. Sí, bueno, yo no soy psicóloga ni mucho menos psicodramatista, pero tengo ya años tomando terapia con psicodrama y me encanta la psicología y lo de las emociones y todo eso. Siempre me ha llamado la atención, yo como paciente, que he visto cambios. Por ejemplo, trabajo con alguna persona con la que tengo conflicto y cuando salgo de ahí, la otra persona cambia. ¿Cómo es? O sea, ¿es a nivel energético o qué sucede ahí? Porque yo digo, bueno, yo puedo cambiar tal vez, pero ¿cómo lo hizo la otra persona si no sabe que trabajé con él? Es muy interesante tu pregunta. En realidad, la respuesta está en el libro que mostró Ada. Pero, de todas maneras, en realidad, si vos pensás eso, uno puede decir, es energético, sí, seguramente. Es mágico, no lo creo. Pero podría ser. Pero, ¿qué ocurre? Esa persona está en vínculo contigo. Vos y esa persona tienen un vínculo que no tiene por qué romperse en el momento en que vos estás en el escenario y aunque el otro esté afuera. El cambio que se da en vos va a tener de alguna manera una expresión en el vínculo. Una resonancia que llega hasta allá. Una resonancia en ese vínculo. Hay un concepto de Moreno que es el coinconsciente, que es el que nos sirve específicamente para explicarnos esto. Es decir, aparte de crear un vínculo consciente, nosotros creamos constantemente un vínculo inconsciente que se mantiene y que seguramente eso tiene importancia en este ejemplo que acabas de decir. Eso es muy común, eso la verdad es que ocurre con bastante frecuencia. Habrá que buscarle más explicaciones. ¿Alguno si quiere decir algo, por favor? Gracias. Encantada, al contrario, Wendy. Si me va a preguntar cosas así, ni le pregunto más que no me hable, porque que me hable, porque... Gracias. Gracias. ¿Alguien quiere decir algo con respecto a alguna de estas cosas? Bueno. Claudio, vos ibas a hablar, ¿desde dónde te estás riendo? Contame, ¿qué te causa tanta gracia? Realmente, hoy, no sé si vos estás divertida o yo me estoy divirtiendo mucho con tus observaciones y con los intercambios. De todas maneras, me parece muy importante resaltar, no sé, a mí me parece importante resaltar que hasta ahora de todo lo que estás hablando tiene que ver con lo psicosomático o fundamentalmente con lo somático y que es psico en la medida que empieza a ser vincular. Porque inclusive el embrión que pierde a su compañero en gestación, cuando nosotros hablamos de duelo, se puede hasta pensar que estamos imaginando un duelo simbólico, algo así, pero en realidad estamos hablando de un cuerpo que antes estaba acompañado y estaba en acción y estaba en contacto con otro y dejó de estar. ¿Sí? Y eso implica un vacío, una diferencia que es altamente probable que quede como un recuerdo que, claro, no va a poder contarlo, pero tal vez pueda ponerlo en escena, en un psicodrama, y también evitar ponerlo en escena, al ponerlo en escena en un psicodrama, evitar ponerlo en escena en la vida, sin darse cuenta, sin darle sentido. Bueno, eso nada más, pero bien. Realmente hoy no reactuar, ¿Cómo? Claro, hoy me estoy entreteniendo bien. Mucho con todos y realmente espero
que te hagan más preguntas. ¿Quién es? Bien, pero es que ya tenemos que ir a la acción, porque si no... Hola Alfredo, ¿cómo estás? Hola, ¿Querías Alfredo. hacer una pregunta? Sí, pues más que todo quería compartir algo. Se me hace muy interesante esta sesión, o sea, me fascina los conceptos de Moreno que yo cuando los leo son tan profundos, pueden tomar en diferentes niveles. Y una de las cosas que me gustó de los escritos que nos mandaste, Mónica, fue las diferentes matrices, pero sobre todo ver la matriz genética. Entonces, lo importante que para mí es descubrir las matrices, no es descubrir la matriz en sí, sino la posibilidad que se abre con psicodrama poder trabajar sobre la matriz, ¿sí? O sea, rematrizar la matriz genética, o si estamos trabajando en la matriz cósmica o planetaria, ¿cómo puedo trabajar en psicodrama? Y que a la vez, por ejemplo, yo ahorita estoy pensando en la situación del mundo en general, de la violencia, de la guerra. Trabajar en psicodrama, eso me permite descubrir cosas mías, pero ¿qué tanto la posibilidad de que mi trabajo sane la matriz planetaria, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, trabajar sobre la matriz genética, sobre la matriz planetaria con psicodrama me parece algo asombroso y hermoso. Bien, muchas gracias. No es mucho para contestarte porque lo estás diciendo, pero sí, me gustaría decirte, yo en realidad si tenemos en cuenta esto que dijo Ana, ¿no? Entramos a la matriz planetaria respirando, y quieras que no quieran, una gota de agua en el mar cambia la estructura del mar entero. No hay otro remedio. Es decir, incluso cuando se ensucian los ríos, no se ensucian por mucho, se ensucian con muy poquito. Y también se limpian con muy poquito. Es más, si tú lo piensas en este momento, este lío del coronavirus ha permitido que se limpien las aguas, por ejemplo, en muchísimos lugares con una rapidez increíble, ¿no? Yo al mes o mes y medio me fui caminando hasta el río acá y me quedé asombrada del cambio, la cantidad de pájaros que había, saltaban los pescaditos que no se los ve nunca, ¿todo por qué? Porque había paralizado el movimiento del humano, ¿no? Es decir, que si esto es una lección importante que nos está dejando esta pandemia. Podemos cambiar las cosas, me parece. Y cuando tú dices, si trabajamos en psicodrama, mi propia violencia, cambio la matriz planetaria, yo pienso que sí. Pero además, si lográs trabajarla en un grupo y se llega a ir expandiendo este trabajo, también podemos cambiar muchas cosas. Ahora hace poquito tuvimos la experiencia el 12 de septiembre del trabajo de Escenas de los Pueblos, en donde trabajamos sobre el cuidado en la pandemia, y la verdad que la experiencia fue muy fuerte y muy importante. Todos los grupos lograron trabajar sobre el cuidado en la pandemia, y tuvimos casi 100 Zooms abiertos, que no elegían personas que entraran, sino que podía entrar el que quisiera, y no tuvimos un solo ataque. Eso fue una señal muy importante de la matriz cuando se arma con mucho cuidado. Tal vez ayude, no sé si lo vamos a volver a repetir en diciembre y están todos invitados, pero no sabemos qué va a pasar. Virginia, ¿querías decir algo? Bien, bueno, entonces la segunda etapa de la matriz de identidad es la matriz la matriz diferenciada. Entonces, donde diferencio mamá de mí misma. Y la tercera etapa es la delimitación del rol. Es decir, veo que afuera de mí está mamá, pero hay otras cosas además.
la matriz en la segunda, es decir, cuando ya está la diferenciación, podemos ubicar la técnica de la concretización de síntomas, porque que es una de las técnicas de psicodrama. En la delimitación del mundo en torno a nosotros, vamos encontrando ya el comienzo del otro rol, con lo cual empieza en principio la posibilidad de invertir rol, aunque no lo podemos hacer del todo. Pero sí, y ya me callo en 5 minutos, porque tenemos que hacer al menos una experiencia. Por ejemplo, todos los que hemos visto bebés, los bebés empiezan, cuando les das el chupete muchas veces, se lo dan a la madre o a quien esté al lado, les ponen el chupete en la mano, en la boca, ¿verdad? Mal, bien. En realidad nos muestran cómo se lo dimos a ellos. Si los dimos con cuidado, lo dan con cuidado. Si se los dimos, lo dan con fuerza. Depende. Pero empiezan a hacer la inversión de roles. La cuarta etapa, que tiene que ver con lo que decía Ada, de la matriz de identidad, es ya centrarse sobre sí mismo y sobre la diferencia con los otros, que en realidad correspondería a la etapa al espejo. Es decir, ¿se acuerdan cuando los bebés son así, se tapan la cara, se reconocen a sí mismos? Pondríamos, y hay una técnica en psicodrama que se llama espejo. Es decir, cuando nosotros hacemos una escena de psicodrama, nos vamos afuera del escenario y la miramos, estamos usando el espejo. También podemos hacer un espejo copiando lo que hace el que está enfrente a nosotros. Esas las vamos a explicar despacito. Y Mónica, la quinta etapa, sí. Una cuestión, tal vez la técnica específica antes de llegar al espejo, que implica ahí sí, ya la posibilidad de un intercambio de rol más completa, la del soliloquio, donde el protagonista se detiene un momento, sabe que el mundo es otro, que no tiene, que es diferente al mundo y que puede decir qué es lo que siente ahí en el escenario o en el mundo. Tal vez esa es la técnica específica para ese momento. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Es decir, hablar conmigo mismo, ¿no? A ver cómo me siento. Es decir, Ada dijo hoy, bueno, yo venía muy acelerada. Bueno, y ese día no lo dijo, se dio cuenta después, pero si le hubiéramos preguntado, hubiera podido hablar de esto. Eso es el soliloquio. Bien, y la última etapa es la inversión de roles, que es la quinta, que es en donde Moreno considera que se da más o menos alrededor de los 2 años, 2 años y medio, pero que es el momento en donde yo me puedo poner en el lugar del otro y jugar el rol del otro. Y allí he logrado estructurar mi yo. Para Moreno, ¿sí? Allí nace o aparece la matriz social. Cuando voy a la escuela, etc. Pero estas serían las 5 etapas de la matriz de identidad. Y siempre nosotros hablamos bastante de estas 5 etapas, porque van a seguir apareciendo, porque vamos a ir viendo cómo los diferentes roles se van pasando de indiferenciados a diferenciados y a tomar el lugar del otro. Y esto lo hacemos en múltiples acciones. Nos va a dar como el modelo de matriz, digamos así, con la cual nos vamos a ir manejando. Ana, te veo cara de seria, ¿querrías agregar algo? No, todo perfecto, muy bien. A ver, alguien que no habló, a ver, Camilo, ¿quieres decir algo? Sí, es una pregunta respecto a un tema que a mí me genera hartas interrogantes. Es que la posibilidad del cambio y la autoría. Es decir, cómo pensar el cambio, la posibilidad de esto del cambio como un control individual,
y el tema del cosmos como algo que nos supera, que es más allá de nuestras propias capacidades. Es decir, y ahí es como... Mucho no te podría responder, porque es medio difícil responderte esto, pero Moreno te diría que en realidad el cosmos no te supera, en realidad diría que vos tenés la propia autoría de tu ubicación en el cosmos. De hecho, él plantea que elegimos nacer, con lo cual elegimos en dónde nacemos. ¿Mm? Si pensamos que cósmicamente nosotros, para Moreno, estamos en la matriz cósmica antes de nacer, antes de transformarnos en matriz genética y después de morir, entonces, para estructurar nuestra matriz genética tenemos que elegir con mucho cuidado nuestros cromosomas dentro de esto, para dar ese salto creativo que implica no tener una estructura corporal planetaria y pasar a tenerla. ¿Mm? Entonces, desde esta teoría buscaríamos nuestros elementos. ¿Mm? No sé si te respondí, porque no tengo mucho más para responderte, ¿sí? Mónica, Sí. Adriana está preguntando aquí el nombre de la cuarta etapa y el nombre de la matriz correspondiente. Es todo siempre la misma matriz de identidad. La relación madre-bebé. Lo que nosotros hemos ido trabajando es el tema de la persona ante los cambios. Que es lo que te había enviado, ahí te lo volví a reenviar. Es el tema de la persona ante la crisis. Una línea de continuidad temática. Vos fíjate, si sirve, podemos trabajar con eso, y si no, bueno. Cosas, no sé. Quedó Gerardo, lo veo el y micrófono te abierto. contesto porque, bueno, ahora estoy haciendo la dirección de psicodrama. Así que Sandra, mutea el micrófono. lo llamo y... Así podés hablar. ¿Yo? Bien, Débora, ¿querías decir algo o no? Yo pensaba en lo que decía Camilo, y yo pensaba que las matrices no están aisladas. O sea, si yo cuido la naturaleza, ¿no? Enseño a mis hijos a cuidarla, digamos, y eso mis hijos, no sé, lo llevan a la escuela, y digamos, vamos influyendo y vamos cambiando las distintas matrices, ¿no? Y de hecho la naturaleza hoy nos está diciendo un montón de cosas y nos está enseñando y nos está obligando a cambiar lo social, lo familiar y lo individual. O sea, de alguna manera vamos y venimos, y todo lo micro está en lo macro, y todo lo macro está en lo micro, y todo cambio micro hacia lo macro, y todo macro hacia lo micro, ¿no? Me parece, no sé si quizás te responde lo que preguntás, pero realmente creo que hoy se está viendo cómo la naturaleza nos está obligando a cambiar, y nos está obligando a cambiar un patrón en todos los niveles y en todas las matrices. Y seguramente va a dejar su huella en la matriz genética, también, de hecho. Porque a mí lo que me causa esta intriga es que justamente el discurso de la modernidad como tal, sostenido sobre el sujeto protagónico de su futuro, instala esta idea del cambio como nosotros, unos sujetos desde la arrogancia, la megalomanía, podemos hacer todo lo que queremos. Es decir, y el discurso de tú puedes y tú haces lo que quieres. Y frente a la idea del cosmos como reconocer que somos insignificantes y vulnerables. Entonces, eso... Está bien. Sí. Yo diría, Camilo, que la respuesta no la tenemos. De verdad. Y que iremos trabajándolo, porque a lo mejor nos queda esa respuesta, a lo mejor para todo el año. De todas maneras, yo sí agregaría algo con respecto a esto. En realidad yo pienso el accionar psicodramático en forma minimalista, o sea, pienso en que podemos trabajar con personas, con grupos, y que lo que se hace es como cuando uno tira una piedrita
en un lago donde la ola se expande, la onda se expande, y hasta que suavemente ya no se nota. Pero sabemos que aún cuando no se nota, todavía hay una reverberancia. Yo entiendo que vos estás refiriendo a lo que es el pensamiento positivo, que sería esa corriente que dice que si yo lo creo, se va a producir. En realidad el psicodrama o este modelo se trata de hacer, no simplemente de imaginar qué va a ocurrir para que ocurra, y aceptar que somos parte del universo, pero que no somos el universo. O sea, no vamos a pensar algo y hacer que se manifieste frente a nosotros solo por el hecho de pensarlo, aunque en el espacio psicodramático lo podemos hacer, pero solo en el espacio psicodramático. Ahora, ese solo puede ser expansivo, como hacía mención recién con respecto a la piedrita. O sea, aceptar lo ínfimo que somos, pero somos una infinitesimísima parte del universo. Entonces, como infinitísima parte del universo, vamos a hacer algo. Nos vamos a dividir, nos toca hoy, tenemos muy poco tiempo ya, pero nos toca hoy hacer doblaje, ¿no? Pero entonces, vamos a llevarnos esta pregunta que trajo Camilo, que es la última de hoy, porque si no, nos podemos estar toda la tarde hablando, ¿no? Y tenemos un año, así que tenemos mucho tiempo. Vamos a llevar esta pregunta a los pequeños grupitos y vamos a tratar de ver a ver si hay alguna respuesta, alguna explicación en esto. A ver, sería así. Para hacer la prueba de un doblaje, a ver, Paula, porque vos estás ubicada de una manera particular que de alguna manera me permitirías, espera, es la izquierda, ¿no? ¿Qué mano tenés en la cara? La izquierda. Está bien. Bueno. Por un momento todos apaguen menos Mónica y Paula. Todos apaguen el vídeo, por un momento nada más. Bien. En realidad, la pantalla casi nos obliga más a hacer espejos que a hacer dobles. Porque el doble, yo en un doble tendría que ponerme al costado de Paula y tratar de tomar su actitud. Lo voy a hacer de frente porque no puedo hacerlo al costado. Voy a tratar de tomar su actitud. Y diría, qué interesante que todo esto que está pasando. Pero es muy difícil también responder a todo esto. De todas maneras, hoy me siento bastante bien. Tengo la cara como tranquila. Ok, Paula, no sé si te acerté en algo. ¿Qué me dirías? Sí, sí, que en realidad pensaba que estaría bueno hacer ese ejercicio en grupitos, en dos, pero no sé si se van a dividir en día dos, pero sí. Justo estaba pensando en que hiciéramos ese ejercicio, ¿no? Ahora, justamente cuando estábamos nosotras, había quedado Ada encendida, entonces eran grupitos de A3. Entonces, podrían hacer grupitos de A3, dos. Quedó de espectadora, Ada. Claro, exactamente, quedó de espectadora. Entonces, dos hacen la experiencia, uno es protagonista, el otro trata de doblarlo, de sentir qué es lo que siente, nada más, lo dice, y después conversan a ver si realmente comparten, a ver si pudo sentir lo que el otro sentía, ¿sí? Observa lo que pasa, que sería el rol del director, de alguna manera, por hoy. Después vamos a hacer otras experiencias de doblaje, pero hagan la experiencia de tratar de percibir
al otro desde ese lugar. ¿Cómo se hace eso aquí? Ahora lo vamos a hacer así.